Oración de la mañana, el Salmo 23 que te protege hoy en tu día de ansiedad y te devuelve la paz. Era una mañana gris, y la bruma se cernía sobre la pequeña aldea de San José. Los habitantes murmuraban entre sí con miradas furtivas, temerosos de lo que el día les depararía. Aquella no era una mañana cualquiera, era el día en que la leyenda del Salmo 23 cobraba vida. Se decía que quien recitara las palabras sagradas del Salmo, recibiría protección divina, pero había un oscuro secreto escondido en su poder. En el corazón de la aldea, un antiguo libro de oraciones se abría solo, revelando páginas amarillas y desgastadas, donde los versos parecían brillar con una luz sobrenatural. Alguien había hecho un pacto con fuerzas más allá de la comprensión humana, y lo sabían todos. El miedo y la ansiedad eran sus compañeros constantes. Mientras la gente se movía por las calles empedradas, el aire se sentía denso como si cada respiro costara esfuerzo. Un grito resonó en la lejanía, un estallido de terror que hizo eco en cada rincón. Era Clara, la curandera del pueblo, quien había caído al suelo, atrapada en un trance. Su rostro pálido y los ojos desorbitados reflejaban un horror indescriptible. Nadie se acercaba, como si la proximidad atrajera una fuerza oscura. La leyenda hablaba de sacrificios, y en ese instante cada persona sintió el frío al recordar que algunos habían desaparecido. ¿Acaso serían ellos los próximos? Las campanas del templo resonaban, cada golpe era un recordatorio del paso del tiempo. Clara comenzó a murmurar, sus labios se movían con una urgencia frenética, y el sonido de su voz parecía mezclarse con un eco ominoso. Los presentes, paralizados por el temor, sabían que el Salmo 23 podría ser su salvación o su condena. Pero ¿qué pasaría si alguien interrumpía el ritual? Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person was part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. El aire se volvió nuevamente pesado, cargado de expectativa. Las vibraciones del suelo comenzaron a cambiar, como si un monstruo dormido despertara. Una sombra se cernía sobre la aldea y un susurro furtivo se deslizó rápido entre la multitud. El Salmo 23. No es solo una oración, puede invocar cosas que no entendemos. Clara levantó la mirada, sus ojos reflejaban un temor primordial, y solo entonces la verdad se imponía en el aire. La protección que buscaban también podría ser una maldición, y en ese preciso instante el cielo se nubló aún más. Cada persona sintió que un destino aterrador se cernía sobre ellos. Mientras los cañones de la fe colapsaban bajo la presión del miedo, una pregunta flotaba en sus corazones. ¿Qué otros secretos guardaba la antigua oración y qué sacrificios demandaría de ellos para encontrar la ansiada paz? El murmullo de la multitud se convirtió en un susurro espectral, casi reverente, mientras los ojos se centraban en Clara. Susurra de antiguas historias se mezclaban con el viento, y los rostros reflejaban la lucha entre el deseo de creer y el terror de lo desconocido. Un grupo de ancianos se congregó más cerca, moviendo las manos en un gesto de protección, pero sus inquietantes miradas no podían ocultar la desesperación. Clara, atrapada en su trance, comenzó a recitar las palabras del Salmo 23, su voz temblorosa resonando como un lamento perdido. El Señor es mi pastor. Las palabras, aunque familiarmente reconfortantes, parecía que traían consigo otro significado. A medida que recitaba, la bruma en el aire comenzó a girar, como si un remolino se formara en torno a ella. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de los presentes, y la sensación de que algo maligno se acercaba se instaló en su pecho. De repente, una serie de gritos estallaron entre la multitud, rompiendo el encanto. Lucía, una joven del pueblo, había caído al suelo, sus ojos llenos de terror mientras señalaba hacia una silueta que emergía de la niebla. Era un hombre alto y delgado con una capucha oscura que cubría su rostro. Sus brazos estaban extendidos, como si convocara a las sombras a su alrededor. La multitud retrocedió instintivamente, pero el terror se convirtió en una fuerza implacable. «No. Aléjate de ella», gritó uno de los ancianos, su voz ahogada por el miedo. La figura pareció sonreír sin alegría, como si lo que deseaba fuera la confusión y la desesperación que alimentaban la leyenda. Clara, aún bajo su trance, giró la cabeza hacia el extraño.
En ese instante su mirada se tornó en una mezcla de reconocimiento y horror, y sus labios murmuraban algo inaudible. La tormenta en el cielo se agudizaba, rayos iluminaban la escena de manera intermitente y los ecos del salmo comenzaron a distorsionarse, convirtiéndose en un canto sombrío. Hemos invocado algo que no podemos controlar, murmuró otro aldeano, la desesperanza en su tono. Las campanas del templo, que antes resonaban con certeza, ahora sonaban descompasadas y erráticas, como si cada toque estuviera marcado por la angustia. La figura del hombre en la niebla se acercaba a Clara, y la atmósfera se tornó aún más pesada, opresiva. En un instante de lucidez, Clara logró levantar la mirada hacia el extraño. «Tú eres el que ha hecho el pacto», exclamó, su voz llena de dolor. La multitud contuvo el aliento. «Este es solo el comienzo», respondió el desconocido, su voz un susurro gélido que parecía deslizarse entre los cuerpos helados de miedo. «El Salmo 23 tiene un precio, y las sombras han venido a cobrárselo». Las palabras cayeron sobre ellos como un balde de agua helada. Instintivamente los aldeanos comenzaron a retroceder, buscando refugio, pero ¿dónde podrían esconderse de algo tan ancestral y poderoso? La realidad se desmoronaba a su alrededor, y el tiempo parecía haberse detenido. Mientras el hombre desaparecía en la bruma, un eco de sus últimas palabras resonó: «El sacrificio inicia ahora». Las sombras se movían con intensidad, y todos comprendieron que el verdadero horror apenas comenzaba a desvelarse. Con el corazón palpitante y la mente al borde del abismo, un nuevo dilema se alzó: ¿deberían enfrentarse al oscuro secreto del Salmo 23? ¿O era mejor huir antes de que el precio de la verdad los aplastara? La respuesta se volvía cada vez más urgente. Pero el destino estaba por revelarse y la aldea de San José se encontraba al borde de un abismo del que no había retorno. ¿Qué decisiones tomarían ahora, guiados por el hilo del miedo? La niebla se enroscaba entre los cuerpos temblorosos, mientras los murmullos de pánico comenzaban a transformarse en lamentos. Clara, aún atrapada en ese trance inquietante, parecía estar conectada con otra dimensión, como si sus ojos pudieran ver más allá de lo visible. La multitud se movía nerviosamente, luchando entre el instinto de acercarse a la joven y la necesidad de alejarse del abismo que se presentaba ante ellos. Uno de los ancianos, don Felipe, rompió el silencio. «Necesitamos cerrar el círculo», gritó, mirando a los demás como si la única esperanza residiera en la unidad. «Si ha hecho un pacto, debemos deshacerlo. Es ahora o nunca». Se lanzó hacia Clara, pero los demás lo detuvieron, inseguros. La desesperación y el miedo estaban a flor de piel, y el ambiente se tornaba más denso con cada segundo. «Mira», exclamó Lucía, aún en el suelo, apuntando hacia el cielo. Las nubes, antes oscuras y amenazantes, estaban comenzando a formarse en un patrón extraño, como si un enorme ojo vigilaba desde las alturas. La hermana de Clara, Rosa, se acercó lentamente, sus manos temblorosas se aferraban al amuleto de la familia. «Clara, regresa a nosotros. No puedes quedarte así», suplicó, la voz rota por la ansiedad. Justo en ese instante, el viento trajo consigo un eco. «El sacrificio inicia ahora», resonó nuevamente, y cada alma presente sintió que el frío llenaba su ser. De repente Clara abrió los ojos, revelando un brillo extraño, casi sobrenatural. «Rosa», gritó, su voz diferente, como si de repente hubiera dejado de ser ella misma. El sutil cambio provocó un estremecimiento colectivo. ¿Qué había despertado en ella? La figura del desconocido regresó, esta vez mucho más cercana, como si la niebla le sirviera de manto y le otorgara poderes para observar desde la sombra. «¿Se sienten valientes ahora?», preguntó, su voz como el crujido de un tronco añejo. «¿Listos para enfrentar las consecuencias de sus rezos? La paz tiene un precio que pocos pueden pagar». La multitud comenzó a retroceder, sintiendo el peso de sus decisiones. Sin embargo, un grupo de jóvenes del pueblo se armó de valor. «No podemos dejarla así», gritó uno de ellos, un muchacho de ojos decididos. «Si hay una forma de romper el pacto, debemos hacerlo antes que sea demasiado tarde». Rosa se volvió hacia él con la esperanza chispeando brevemente en su interior. «¿Y cómo? ¿Qué hacemos?». La pregunta flotó en el aire, mezcla de valentía y desesperación. «Debemos encontrar el libro de los antiguos. La leyenda dice que hay una forma de contrarrestar el sacrificio, pero necesitamos el salmo completo. No solo las palabras, sino el entendimiento detrás de ellas», explicó. Mientras otros murmullaban, la figura en la sombra sonrió. Clara, de repente y con voz grave, dijo: «¿Qué entiendes tú del sacrificio, joven?».
Las sombras no regresan vacías. La multitud se estremeció. La tormenta retumbaba en el cielo y cada persona sentía que el suelo temblaba bajo ellos, centelleando en un caos existente. Las luces de la aldea parpadearon una vez más, y mientras la figura del hombre desaparecía, un destello rojo atravesó el cielo. Busquen el libro si se atreven, advirtió antes de desvanecerse por completo, dejando a todos con un profundo silencio que oprimía el pecho. La búsqueda de la verdad y la redención estaba por comenzar. El miedo se entrelazaba con la determinación, y la aldea sintió la urgencia de actuar antes de que fuera demasiado tarde. ¿Pero quién se atrevería a lidiar con lo prohibido? ¿Y qué secretos encierra el antiguo libro que puede cambiar su destino? Las sombras seguían acechando y cada minuto que pasaba, el reloj estaba corriendo para Clara y todos ellos. Mientras la niebla comenzaba a dispersarse, la multitud se armó de valor. Se dieron cuenta de que el tiempo les apremiaba y que cada segundo que pasaba podría ser decisivo para Clara. Los jóvenes se agruparon, intercambiando miradas llenas de nerviosismo y determinación. Era hora de actuar. Vamos, dijo el chico tomando la delantera. Si la leyenda es cierta, el libro debe estar en la vieja iglesia, en la parte más alta del pueblo. Don Felipe, tú conoces el camino, añadió, dirigiéndose al anciano que parecía tener un conocimiento profundo de las historias que habían aturdido la aldea por generaciones. El anciano asintió, aunque su rostro dejaba claro que el miedo lo consumía. Allí hay más que sombras. Los antiguos dejaron huellas que no se deben profanar sin preparación. Hay historias de quienes se atrevieron y nunca regresaron, murmuró, sus ojos vidriosos reflejando el terror de las leyendas. Pero no tenemos otra opción, respondió Rosa, su voz un hilo de esperanza, mezclado con la inquietud propia de una hermana que ve a su ser querido atrapado en un enigma oscuro. Clara nos necesita. No podemos dejarla caer en las manos del sacrificio. Mientras el grupo empezaba a moverse, el viento cambió y un susurro vibró entre ellos. El sacrificio inicia ahora, resonó nuevamente en la distancia, como un eco lejano que se acercaba. Las miradas se encontraron inquietas, conscientes de que cada paso los acercaba más al abismo. El camino hacia la iglesia estaba cubierto de ramas y sombras. A medida que se adentraban en la espesura, el ambiente se sentía más pesado. Los árboles entrelazaban sus ramas, como si quisieran abrazar un secreto oscuro. Cada crujido de las hojas secas bajo sus pies resonaba como un latido en el silencio inquietante. Finalmente, llegaron a la base de la iglesia. Su estructura anciana, desgastada por el tiempo, emanaba un aura de misterio. Las ventanas cubiertas de escombros parecían ojos vacíos observándolos. Aquí es donde nos dicen que se guarda el libro, dijo don Felipe, su voz temblorosa. Pero no es un simple libro. Tiene el poder de salvar o destruir. Mientras todos se preparaban para entrar, un escalofrío recorrió la espalda de Rosa. ¿Y si ya no queda nada dentro? ¿Y si lo que está ahí solo son las sombras? Su corazón palpitaba con fuerza mientras imaginaba lo que podrían encontrar. ¿Vas a dejar que el miedo nos detenga?, respondió el muchacho, su voz firme. No solo es Clara. Es el futuro de todos nosotros. Debemos ser valientes. La puerta chirrió al abrirse, enviando ecos por el oscuro interior. El polvo danzaba en los pocos rayos de luz que lograban colarse. Se separaron en busca del altar donde supuestamente se guardaba el libro ancestral. A cada paso el aire se volvía más frío y la tensión más palpable, como si algo o alguien los estuviera observando, aguardando un momento para atacar. De pronto, Rosa encontró un rastro de luz. Aquí, gritó corriendo hacia una pequeña tabla en el altar, cubierta de tela. Cuando la retiró en medio del polvo y la mugre, apareció un voluminoso libro, las hojas amarillentas y frágiles como los recuerdos del pasado. Mientras lo abrían, un susurro flotó en el aire. ¿Qué han traído para el sacrificio? El grupo se miró horrorizado, sintiendo la gravedad de la situación. Las palabras del libro apenas eran audibles, pero la sensación de peligro era innegable. Sabían que el verdadero desafío estaba por venir. Sin embargo, en ese instante, la puerta se cerró de golpe. La oscuridad comenzó a engullirlos, y el eco de risas siniestras llenó el ambiente. El sacrificio acechaba. ¿Estamos listos para enfrentar la verdad que contiene este libro?, preguntó el chico, su mirada firme aunque llena de dudas. Mientras las sombras danzaban a su alrededor, el reloj seguía corriendo. ¿Podrían descubrir el secreto a tiempo para salvar a Clara y enfrentar lo que había estado oculto durante siglos? Rosa temblaba, sosteniendo el libro con fuerza.
La tensión en el aire, densa como una niebla negra, la envolvía por completo. ¿Qué significa eso de sacrificio?, preguntó, su voz apenas un susurro. El chico la miró, sus ojos fijos en el libro, como si esperara una respuesta de las páginas en blanco. Don Felipe se acercó, la piel pálida y arrugada, y pasó sus dedos sobre la cubierta desgastada. En las antiguas escrituras, cada línea codifica advertencias. Este no es solo un texto, es un portal. Lo que desatemos aquí dentro puede salvar a Clara, pero también podría condenarnos, explicó. Sus ojos reflejaban un miedo tan profundo que parecía palpable. Justo en ese instante, un estruendo resonó fuera de la iglesia. Un grito agudo rompió la atmósfera tensa. «Clara», gritó Rosa, y el dolor en su pecho se intensificó. «No tenemos tiempo. Debemos abrirlo». Rápidamente el chico buscó la primera página. Al abrir el libro, las palabras comenzaron a brillar con una luz tenue. Entonces un frío cortante entró en la sala, como si las sombras rebotaran en el aire. El eco de la risa siniestra se intensificó, resonando en sus mentes, envolviendo sus pensamientos en un fogoso abrazo de terror. «Leyéndolo quizás podamos encontrar la manera de detener esto», exclamó el chico, impaciente. Pero Rosa, sintiendo que la energía de la escena se volvía más oscura, se detuvo. Las palabras en el libro parecían moverse, formar figuras, una lengua ancestral que parecía advertirles. «Mira ahí», gritó don Felipe, señalando una página donde imágenes de un antiguo ritual estaban ilustradas. En el centro un altar rodeado de sombras, con una figura arrodillada. Justo encima un símbolo que resultó familiar para ellos, uno que había adornado su pueblo por generaciones. Esto es real». Sin previo aviso, una ráfaga de viento hizo vibrar las páginas y las luces comenzaron a apagarse lentamente. El grupo se reunió, la desesperación los envolvía. «Si esto es un rito, necesitamos un tipo de ofrenda», dijo el chico con un brillo de idea en sus ojos. «¿Ofrenda?», repitió Rosa, horrorizada por la implicación. «No podemos hacer eso. Clara no puede ser un sacrificio». «Es el otro camino, Rosa», dijo don Felipe, su voz ahora ansiosa. «Hay más alternativas, pero cada una tiene un costo». Mientras la atmósfera se volvía más ominosa, las sombras comenzaron a moverse, como serpientes ocultas. Un murmullo tembloroso resonó en las paredes de la antigua iglesia. «El sacrificio comienza ahora, pero no solo de carne». «¿Qué más podrían traer para salvar a Clara?». La pregunta colgó en el aire mientras la luz titilaba de forma errática. Las sombras tomaban forma, acercándose cada vez más. Los rostros de los jóvenes mostraban miedo y determinación. De repente una voz clara, pero llena de eco, les susurró al oído: «¿Qué están dispuestos a perder?». Un temblor recorrió la iglesia, y el aire se llenó de un silencio tenso. La mente de cada uno de ellos era un torbellino de pensamientos. Decisiones difíciles se cernían sobre ellos. ¿Qué estarían dispuestos a arriesgar para salvar lo que más amaban? «¿Qué significan estas decisiones?», se preguntó el chico. «Debemos decidir. Esta no es solo nuestra lucha, sino de todos aquellos que han sido arrastrados a este abismo». Rosa sintió la presión crecer en su pecho. La historia del pueblo, las sombras del pasado, el sacrificio. ¿Qué podía brindar a cambio de Clara? Mientras deslizaba su dedo por la página, sus ojos se encontraron con un antiguo símbolo, la misma forma que adornaba la entrada de su hogar, un reflejo de su linaje. Susurra de historia ancestral resonó en su mente, la oscuridad comenzó a tomar fuerza, y el reloj por fin había sonado. «Estamos listos para pagar el precio», la voz de don Felipe se ahogó en la bruma de la iglesia mientras un eco lejano comenzaba a compartir su propio sacrificio. ¿Serían capaces de desentrañar el secreto en ese libro antes de que las sombras se apoderaran de ellos? El sacrificio ya había comenzado, pero la verdad nunca había estado tan cerca. ¿O tan lejos? Las palabras brillantes del libro danzaban ante los ojos de Rosa, su significado enterrándose en su mente como un yunque pesado. El aire estaba impregnado de un escalofrío que vibraba en la piel, como si una presencia indescriptible contemplara cada movimiento que hacían. Con un temblor en las manos, Rosa giró las páginas y se detuvo en una que mostraba a figuras humanas, insertas en un ciclo perturbador de la vida y la muerte. «¿Qué es esto?», murmuró, incapaz de apartar los ojos de las figuras sombras que parecían cobrar vida. «¿Qué es este ritual?».
Don Felipe se acercó más, su mirada incrédula y su boca abierta mientras absorbía las imágenes. Es un ciclo de vida. El pueblo tuvo que pagar un precio por cada generación, cada vez que su prosperidad se veía amenazada. El chico tragó saliva, mientras un hedor a tierra y moho llenaba el aire. Pero eso no significa que debamos seguir con esta tradición. Podemos cambiarlo. Clara necesita otra oportunidad. Rosa sintió que la desesperación se apoderaba de ella. ¿Y si lo que queremos está más allá de nuestros sacrificios? ¿Y si la clave está en este libro, en un nuevo camino que no involucre sacrificios de vida? El sonido de las sombras creció como un profundo susurro que prometía respuestas, pero también advertencias. La oscuridad no se siente satisfecha, están aquí por más. La voz que escuchamos no es cualquier voz, es el eco de aquellos que cayeron, dijo don Felipe, su rostro bañado en sudor. Los murmullos se hicieron más intensos y Rosa sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena. Sintiéndose atrapada entre la culpabilidad de sacrificar a alguien y el deseo de salvar a su amiga, su mente giró desesperada. ¿Qué tal si llevamos a cabo el ritual pero cambiamos las ofrendas? ¿Podemos ofrecer algo más que carne? El chico la miró con ojos de esperanza. Quizás algo que simbolice unidad, sacrificio en nuestra ser. Como un pedazo de nuestra propia oscuridad, algo que llevamos dentro y que también toca a Clara. Antes de que pudieran continuar, una sacudida poderosa retumbó a su alrededor, la iglesia tembló como un barco en alta mar. Una risa burlona interrumpió sus pensamientos, profunda y resonante, que amenazaba con desterrar cualquier atisbo de esperanza. ¿Creen que lo que ofrecen puede satisfacer la sed de las sombras? Nadie sale de aquí sin pagar su tributo. Sus corazones latían al unísono, cada uno enfrentando la realidad de que el tiempo se restringía cada vez más. Las luces comenzaron a fluctuar, arrastrando sus cuerpos hacia la insignificancia, donde los recuerdos de Clara luchaban por hacerse escuchar. Pero al mismo tiempo, la visión que Rosa había tenido del símbolo la llenaba de determinación. Es hora de abrir la verdad detrás de los sacrificios. No lo dejaré así, gritó, atrayendo la atención de todos hacia ella. Si debemos salir de este ciclo, debemos reconocer la historia de nuestro pueblo y ofrecer algo que esté más allá del miedo y la sangre. Las sombras comenzaron a reunirse, pulsando en un ritmo ominoso, ansiosas por devorar el miedo de los jóvenes. Pero algo en la mirada de Rosa parecía cambiar el curso de esa energía. El libro brilló intensamente y la tinta de sus páginas comenzó a contraerse, trazando un oscuro camino hacia las respuestas que tanto anhelaban. Entendamos el peso de estos símbolos y lo que han significado, dijo, enfocando su mirada. Hay fuerza en la unión de nuestras historias. Clara no puede ser solo un precio. Necesitamos ver más allá y descubrir lo que realmente está en juego aquí. En ese instante un estruendo retumbante resonó, y el suelo tembló bajo sus pies, como si el mismo pueblo se rebelara. Rosa sintió que su decisión estaba al borde de trazarse, pero el eco de una voz antigua crujiendo entre las paredes le recordó la urgencia. Entonces, ¿qué sacrificarán realmente? Una risa burlona se cernió alrededor de ellos como una niebla densa. Porque todo sacrificio lleva consigo la marca de dolor. ¿Están listos para conocer su verdadero pasado? Las sombras comenzaron a encerrarles, mientras sus mentes absorbían el peso de una historia que nunca les había sido contada. Todo estaba a punto de desprenderse de su realidad. Pero estaban preparados para revelar los secretos enterrados en las sombras. La decisión sería inminente, el ritual había tomado un nuevo rumbo, pero el costo sería más profundo de lo que jamás imaginaron. Rosa sintió un sudor frío recorrer su frente mientras las sombras se acercaban, un susurro de muerte flotando en el aire. Con cada palabra que resonaba, el eco de una historia olvidada llenaba la iglesia, como un soplo helado que atravesaba almas y despedazaba la esperanza. Don Felipe, a su lado, se aferró a su brazo, y la firmeza de su presencia le dio valor. Las sombras de nuestro pasado no son solo ecos lejanos, dijo el chico con voz grave. Son recuerdos que han sido enterrados, pero aún exigen ser escuchados. ¿Qué quieres decir?, preguntó Rosa, sintiendo el nudo en su garganta apretarse. El miedo palpitaba como un tambor en su pecho. Cada sacrificio, cada vida perdida, nos ha dejado huellas. Las ofrendas no son solo símbolos, son parte de nuestras historias, de las tragedias pasadas, continuó Felipe. Si queremos romper el ciclo, primero debemos confrontar lo que hemos dejado atrás.
Las luces titilaron nuevamente como si la iglesia misma se debatiera entre la vida y la muerte. Rosa miró el libro que aún brillaba, casi invitándolos a descubrir su profundo contenido. Así como un bufón en un escenario, la risa burlona resonaba en las paredes. Un eco de la voz que los había amenazado, pulsante y cruel. ¿Qué más saben de nosotros? ¿Qué secretos carga este pueblo?, murmuró Rosa, su mente intentando desenredar la madeja de confusión y miedo. Las generaciones nos han traído aquí, un ciclo perpetuo de miedo y sacrificio. Nos ven como piezas en su juego, respondió don Felipe, sus ojos firmes. Pero nosotros también somos más que eso. Debemos revelar lo que las sombras desean ocultar. El aire comenzó a vibrar con una energía oscura mientras los ojos de Rosa se llenaban de determinación. Entonces hagámoslo. Abramos el libro y descubramos que han ocultado los nuestros. No solo por Clara sino por todos los que han sido olvidados. Con un movimiento tembloroso pero decidido, Rosa pasó la página del libro. Un torbellino de imágenes las golpeó, las vidas arrebatadas, los rostros desesperados, las miradas de aquellos que habían enfrentado la oscuridad. Todo era parte de un sacrificio incesante, un clamor que resonaba en cada rincón de su ser. Dejen de susurrar su odio. Exigimos verdad y luz, gritó Felipe mientras el haz de su voz parecía embestir a las sombras. Rosa sintió que su corazón latía en sincronía con su clamor, un llamamiento para enfrentar su propio pasado, un profundo crujido atravesó el espacio, la risa burlona se ahogó, y las sombras vacilaron. Con una energía renovada, Rosa llevó una mano al centro del libro. Las palabras comenzaron a brillar, formando un patrón, un símbolo que pareciera abrir un portal entre lo oculto y lo visible. Era el camino hacia una verdad que debía ser revelada. Todo sacrificio tiene un significado, y este pueblo lo olvidó, dijo con una voz estruendosa. Las sombras se alimentan del miedo, pero nosotros nos alimentamos de la memoria. Y la memoria es un manantial de vida. De repente la iglesia estalló en un clamor discordante, las sombras parecían luchar entre sí, como si su propia existencia estuviera en juego. En ese instante los ojos de Rosa vieron algo más allá del horror, una luz titilante que emergía de la oscuridad, una esperanza que comenzaba a brotar entre las ruinas de la tradición. Cuando pensaron que podrían alcanzar esa luz, sólida y llena de promesas, una voz inconfundible retumbó, no escaparán tan fácilmente. Todo sacrificio tiene un precio, y la luz siempre es más brillante cuando se enfrenta a una oscuridad ancestral. La risa burlona volvió, mientras el ambiente se oscurecía aún más. Las sombras parecían avanzar, atrapándolos en un abrazo mortal. Con el corazón retumbante, Rosa supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Podrían realmente desafiar a lo que acechaba en la penumbra? A medida que los ecos de la voz se desvanecían, una pregunta se cernía sobre ellos: ¿estaban dispuestos a enfrentar los secretos más oscuros de su historia para encontrar la luz? Rosa sintió como el aire se volvió aún más denso, como si las sombras quisieran estrangular cada rayo de esperanza. Miraron el libro cuyas palabras parecían vibrar con vida propia. Don Felipe, a su lado, se preparaba para lo que estaba por venir. No podemos retroceder, dijo con voz temblorosa, pero decidida, mientras tomaban un paso audaz hacia el libro, un profundo silencio envolvió la iglesia. Las sombras se disiparon ligeramente, revelando la figura aterradora de un antiguo sacerdote en las penumbras. Su rostro estaba marcado por el paso del tiempo y el dolor que había visto. ¿Quiénes se atreven a invocar lo que fue restringido?, preguntó, su voz resonando en las paredes como un eco ancestral. Nosotros, los hijos de este pueblo perdido, respondió Rosa, sintiendo que la potencia de su voz resonaba en su pecho. Venimos a reclamar la verdad. No más sacrificios. No más oscuridad. El sacerdote frunció el ceño, y el ambiente tembló. Una oleada de frío recorrió la sala. Toda revelación trae consigo un precio. La historia que buscan desenterrar está manchada de sangre y lágrimas. ¿Están dispuestos a pagar? Un escalofrío le recorrió la espalda a Rosa. Podría sentirse la desconfianza en el aire. Estamos dispuestos, contestó Felipe, su voz firme. No podemos seguir cargando con el peso de mentiras que nos han aprisionado. Queremos saber lo que desconocemos. Las sombras empezaron a dibujar formas a su alrededor, como recordatorios grotescos de un pasado herido.
De repente el sacerdote levantó una mano y con un gesto, el aire se llenó de imágenes, las historias de las almas perdidas, las oscuras ceremonias y los pactos olvidados. Cada imagen era un stab al corazón. Conocer es poder, pero encierra un costo, dijo el sacerdote, haciendo una pausa. Sus ojos ardían con una intensidad inhumana. Ustedes deberán ser quienes paguen, pero no con dinero ni con objetos. Lo que exigiré de ustedes es mucho más que eso. ¿Qué? Preguntó Rosa, sintiendo el aliento entrecortado, el miedo y la curiosidad compitiendo en su interior. Deben ofrecer lo más valioso que tienen. Aceptar el dolor que han heredado y despojarse del olvido que los consume. Deben estar listos para enfrentarse a sus propios demonios, dijo el sacerdote, su mirada fija en Rosa, las luces titilaron nuevamente y el libro comenzó a vibrar en sus manos. Era como si una corriente eléctrica lo atravesara, incitándolos a actuar. La verdad está a un paso, pero también el sufrimiento. No se atrevan a dar marcha atrás. Don Felipe tomó la mano de Rosa, apretándola con fuerza. No estamos solos. Hagamos esto juntos. Debemos recordar para que nuestra gente pueda sanar, afirmó, y su resolución pareció provocar un cambio tangible en la atmósfera, un viento helado azotó la iglesia, e inmediatamente, las sombras comenzaron a retroceder. Lo que una vez fue risa burlona se convirtió en murmullos de inquietud. Rosa sintió que la luz titilante se acercaba, realzando su determinación. Recuerden, el sacrificio tiene un precio, susurró el sacerdote. Están en la antesala de una verdad aterradora que podría condenarlos o liberarlos. Tienen 10 segundos para decidir. El tiempo se detuvo. Rosa miró a su alrededor, el peso de la historia casi palpable. Este es el momento, le dijo a Felipe, viendo sus ojos reflejar un temor similar, pero también una chispa de valor. Estamos listos. Por Clara y por todos los que nunca pudieron hablar. 1, 2, 3. El sacerdote comenzó a contar, acelerando el pulso en sus corazones. Detente. Gritó Rosa de repente, sintiendo que la resolución las envolvía. No cambiaré solo por mí, sino por nuestro pasado. Que toda la verdad salga a la luz. Acepto el precio. El tiempo se detuvo, el eco de su voz resonó en la iglesia. Un profundo estruendo sacudió el lugar, y la luz que ansiaban parecía estar al alcance, pero el sonido hizo eco en sus corazones. Habrían cometido un error. Estaban listos para sobrevivir a la verdad desgarradora que se les venía encima, la risa burlona se apagó de golpe y las sombras, ahora temerosas, comenzaron a adoptar formas confusas. Lo que había estado oculto comenzaba a brotar, y Rosa sabía que el verdadero precio se manifestaría pronto. Serían capaces de enfrentar y cambiar el destino de su pueblo, o las sombras reclamarían lo que les pertenecía. Las imágenes de los rostros de los sacrificios pasados empezaron a danzar en su mente y una pregunta resonó en su interior: ¿estaba la verdad realmente lista para ser revelada, o quedaría atrapada una vez más entre las sombras? Rosa sintió como el suelo vibraba bajo sus pies mientras la iglesia se transformaba ante sus ojos. La luz empezaba a filtrarse entre las tinieblas, pero en su lugar, la oscuridad parecía cobrar vida. Las sombras susurraban secretos olvidados, trenzando historias que estaban a punto de salir de su letargo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Felipe, retrocediendo un paso, la inquietud brillando en su mirada. No podemos dar marcha atrás ahora, Rosa. Debemos enfrentarlo. Rosa asintió, el peso de la decisión presionándole el pecho como una losa de piedra. ¿Qué precio pagarían realmente? Juntos lo lograremos, murmuró mientras aferraba el libro, que aún vibraba en su mano. Un temblor de anticipación la recorrió. Las visiones del sacerdote la habían dejado ansiosa, latiendo con cada latido de su corazón. El sacrificio que busco va más allá de lo físico, agregó la figura sombría, aún rodeada por la penumbra. Debes abrir la puerta a memorias que no deseas recordar. Solo así comprenderás el verdadero significado de la luz. Un eco de dolor resonó en la mente de Rosa. Recordó los susurros de Clara, los llantos ahogados de aquellos perdidos en el silencio. Las imágenes de rostros que se desvanecían, almas atrapadas en su propio sufrimiento. ¿Y si lo que desencadenaran esas verdades no solo implicaba a su pueblo, sino a ellos mismos? Las palabras del sacerdote se colaban en su mente como un veneno dulce. Con cada revelación habrá sufrimiento. El daño ocasionado no se borrará así como así. Rosa se atrevió a mirar a los ojos del sacerdote,
buscando la esperanza en medio de la oscuridad. Haremos lo que sea necesario. Las sombras han tenido poder durante demasiado tiempo. No dejaremos que el miedo nos detenga otra vez. Cuidado con lo que deseas, niña, le advirtió el sacerdote, su voz resonando con una advertencia ancestral. Lo que buscan no solo desvelará la historia de su linaje, sino que despertará a aquellos que han permanecido dormidos. De pronto, una corriente de aire helado atravesó la iglesia, y las sombras comenzaron a agitarse, como si tomaran forma para mostrar lo que había sido enterrado. Rosa sintió una presión sobre su pecho, un deseo incontrolable de encarar la verdad. ¿Qué debo hacer? Llama a la esencia que te une con todos los caídos, instruyó el sacerdote. Recuerda a quienes se fueron antes que tú, a quien llevas en el corazón. Abre tu alma al dolor que llevan dentro. Rosa cerró los ojos y con una inhalación profunda, recordó las historias de su abuela, el aroma a tierra y ramos de flores que siempre la rodeaban, a los antepasados que murieron sin poder contar su verdad. Voy a recordar. No me detendré, afirmó sintiendo la electricidad recorrer su cuerpo. Invoca los nombres. Clamó el sacerdote. Llama a los que han hecho sacrificios. Abre esa puerta que lleva a la sabiduría y al sufrimiento. Y no temas lo que venga. Entonces, la iglesia se iluminó por completo. La luz tomó la forma de figuras bien conocidas, rostros familiares, susurrando en un coro de súplicas. Las sombras comenzaron a disolverse, arrastrando consigo viejas tragedias. Pero lo que emergió no fue solo luz, sino también gritos de dolor y revelaciones del pasado que hicieron que Rosa se tambaleara. ¿Qué has hecho?, preguntó Felipe a su lado, la angustia en su voz un eco del temor que los invadía. No sé, exclamó Rosa aturdida por la claridad de las visiones. Historias de dolor, de sufrimiento. Nombres, fechas y maldiciones antiguas que ahora se manifestaban delante de ellos, viejas heridas que habían permanecido ocultas. Pero entre todo ese caos, una figura resplandeciente se dibujó, y con ella, una promesa. ¿Es posible que también tengamos la capacidad de sanar?, le preguntó, incluso a sí misma, mientras la luz comenzaba a abrazar el frío del templo. Recuerden, la verdad también tiene su propia luz, dijo el sacerdote, alzando su mano con una calma que era casi paralela al miedo. Pero la libertad no se obtiene sin valentía. Rosa sintió como la electricidad en el aire se intensificaba. Su corazón latía con fuerza, y entonces la verdadera razón de su sacrificio comenzó a emerger entre las sombras. ¿Cómo enfrentaré a los que despierten? ¿Y si no son las sombras del pasado, sino las de nuestro futuro?, pensó, sintiendo que el tiempo se aceleraba. El ambiente se tornó aún más inquietante, y con un susurro, Rosa preguntó, ¿estamos listos para lo que sigue? ¿Hasta dónde estaremos dispuestos a llegar en verdad? De la oscuridad se acercaron nuevas verdades, y con cada respuesta, otro dilema. La lucha entre la luz y la sombra apenas comenzaba, y la iglesia tembló en una anticipación casi palpable. Un ruido monótono y profundo resonó, como un lejano tambor que marcaba el pulso de un tiempo que se había detenido. Los rostros de los ancestros se acercaban, sus miradas llenas de anhelo y justicia. ¿Serían capaces de romper el ciclo? El pasado realmente podría dejar de ser un eco que los atormentara. Cuando cólera y esperanza se entrelazaron, una pregunta quedó flotando en el ambiente: ¿estamos listos para enfrentar el verdadero secreto de nuestra historia, o caeremos en la oscuridad nuevamente? La luz del amanecer comenzó a filtrarse a través de las ventanas de la antigua iglesia, desvaneciendo lentamente la bruma que había invadido el lugar. Rosa, Felipe y los demás seguían rodeados de sombras, pero ahora había un destello de esperanza en el aire. Las figuras resplandecientes estaban ahí, representando a aquellos que habían sufrido y hecho sacrificios a lo largo de los años. Recordando sus nombres, sus historias, se sintieron más conectados que nunca con su legado. «No más sacrificios», gritó Rosa con la voz firme y resonante. «No dejaremos que el pasado vuelva a borrarnos. Es hora de reclamarnos y sanar». La electricidad en el ambiente transformó su determinación en un fuego ardiente. Los rostros de sus ancestros comenzaron a brillar intensamente, como si su aprobación les diera valor. El sacerdote, que seguía observando desde las sombras, asintió lentamente. La valentía de enfrentar la verdad les hará poderosos, pero no será un camino fácil. La luz que buscan debe ser abrazada, no temida. Cada sacrificio futuro puede cambiar el rumbo de esta historia. La presión en el aire creció, y el eco de sus palabras reverberó en sus corazones.
mientras Rosa sostenía el libro, sus palabras reverberaban en su mente: no más oscuridad. De inmediato, una energía comenzó a fluir en sus venas. Abro esta puerta para que la verdad y la justicia resplandezcan. Queremos recuperar lo que es nuestro, no solo de Clara, sino de todos nosotros. Con cada palabra, la iglesia resonaba con magia antigua, y las sombras que antes parecían imponentes comenzaron a desvanecerse, debilitadas por la luz que emanaba desde el interior de sus corazones. Las historias olvidadas, los secretos, se transformarían en un poderoso canto de unidad. De repente, un rugido profundo expedido por las sombras retumbó en el aire, pero el sacrificio tiene un costo. Una risa burlona de la figura sombría surgió, pero esta vez se sentía más distante. El grupo comenzó a cerrar filas, arremolinándose en un círculo. Estamos dispuestos a enfrentar lo que venga, afirmó Felipe, su voz resonando a través de las sombras que comenzaron a formar remolinos de desesperación. Las luces parpadearon de nuevo, y un destello resplandeciente emergió del libro. Se pudo sentir que la energía de cada nombre mencionado se unía, y el pasado clamaba por una resolución. Se acabó la lucha interna, declaró Rosa con pasión. Vamos a enfrentar a las sombras, a los antiguos pactos, y destruir sus garras de una vez por todas. Los murmullos familiares de aquellos que habían sufrido comenzaron a resonar, y las sombras comenzaron a retroceder, confundidas por la fuerza de su convicción. De repente, la figura del sacerdote se acercó, su rostro enigmático rebosaba sabiduría y agotamiento. Entonces, ¿qué están dispuestos a sacrificar? ¿La liberación de las sombras o el dolor que llevan dentro? El silencio se hizo pesado, y cada uno sintió el peso de su decisión. Acogeremos nuestro dolor y lo convertiremos en luz, respondió Rosa, mirando a cada uno en la multitud. Lo convertiremos en esperanza, no como un sacrificio, sino como una promesa de cambio. La energía creció en intensidad, y la luz parecía expandirse, iluminando cada rincón de la iglesia. Por Clara. Por nuestro pueblo. Por las historias que nunca deben olvidarse, exclamó Felipe, elevando su voz al unísono con la de Rosa. El resto los siguió y su grito resonó como un eco poderoso, enviando ondas de luz que arrasaron con la oscuridad. Las sombras comenzaron a desmoronarse, y a medida que se alejaban de la luz, la figura esplendorosa del sacerdote sonrió. Lo han logrado. La verdad que tanto temían ya no puede atraparlos. Aceptar el dolor es el primer paso hacia la libertad. Las luces comenzaron a iluminar la oscuridad, y el viejo templo brilló con una energía renovada. Afuera, los habitantes de San José se habían reunido, atraídos por la luz que se escapaba de las ventanas de la iglesia. Sus miradas se encontraron llenas de curiosidad y asombro, mientras la bruma se disolvía por completo. La figura de Clara, renovada y liberada del trance, emergió junto a sus amigos, conectadas por un hilo de luz. Una vez dentro de la iglesia, pudieron sentir el cambio palpable. Clara se acercó a Rosa y le dijo: gracias, amiga. Has traído la luz que tanto necesitábamos. Las palabras resonaron en el aire, mientras los aldeanos empezaban a entrelazarse, uniendo sus manos en un gesto solidario y de conexión. Hoy no solo celebramos nuestra victoria, continuó Rosa, mirando a todos con determinación. Celebramos nuestra historia. No olvidaremos nunca más a aquellos que sacrificaron su paz. Ahora somos uno, y juntos enfrentaremos cualquier oscuridad que intente regresar. A medida que la aldea se llenó de risas y celebraciones, un nuevo ciclo daba comienzo, uno marcado por la unidad y el deseo de aprender del pasado. Las sombras se desvanecieron y con ello, la ansiedad que había envuelto a San José. Todos sabían que el camino por delante no sería fácil, pero ahora estaban listos para enfrentar lo que viniera, sin miedo, y con la luz de sus ancestros como guía. Recuerda, querido lector, que siempre hay un camino hacia la luz. No permitas que el miedo te detenga. Vive con coraje y honra tu historia. Si esta historia resonó en tu corazón, suscríbete ya a nuestro canal. Dale like para que más personas puedan sentir la conexión de la unidad en sus vidas. Comparte este relato con amigos que también necesiten la luz que ofrece la verdad, y déjanos tu comentario sobre qué te pareció esta emocionante conclusión. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta comunidad. Este es el momento de mostrar tu apoyo.